Estamos en el tercer bloque de Conciencia Auditiva. Esta vez vamos a hablar de notas internacionales y nuevamente saludo a mi amigo Gerardo Laro Hierro. Sí. Le pido que dé su correo. Sí, por favor. El mío es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Okay. Yo también saludo, como siempre, buen amigo el doctor Carlos Barramulán. Su correo es _carlos@hotmail.com. Envíenle medidas, fotos explícitas. El doctor siempre las contesta y las atiende. Es un hombre con un gran corazón y con un gran espíritu de servicio. Primera nota internacional. Hay una convocatoria de varios gremios. Me parece que están estudiantes, que no son un gremio, pero están los estudiantes, están profesores, están trabajadores de la salud, hay algunos trabajadores de servicios públicos en una marcha multitudinaria contra Macri. Bueno, redimensionemos que Macri es la antítesis de lo que fue el periodo Kirchner. Ahora supuestamente está quejado y está pedido de probidad, ¿no? Pero representa a sectores bastante conservadores y empresariales, evidentemente, de la Argentina. Eso la reestructuración que se haga de las tareas del Estado seguramente va a incidir precisamente en pegarle al tejido de los trabajadores más que al capital, y esto está incidiendo ya en este tipo de condiciones. Y se ve ahorita en las tasas de interés, el ajuste que se hace en las tasas de interés en Argentina, donde finalmente hace de alguna forma que la inversión directa sobre nuevos emprendimientos no sea conveniente para los grandes capitales, sino que simple y sencillamente es guarda tu dinero, tenlo conservado y nos la vamos llevando flotadita. El problema es que genera, por un lado, genera desempleo, genera inflación y genera también un profundo descontento, porque finalmente la gente no entiende por qué las cosas cuestan más, de repente hay menos empleo y todo se detuvo, ¿no? Ahora, Argentina hace como 2 semanas acaba de hacerle un pago a la banca norteamericana. Fue un pago significativo y eso le permitió tener diálogo otra vez de negociación, ¿no? Porque estaba castigadona. O sea, Argentina ha estado castigada y no de ahora. O sea, tiene bastante tiempo. Y cuando decimos Argentina no decimos el gobierno, ¿no? Evidentemente es la población la que sufre el hecho de que sea un país insolvente, ¿no? O poco solvente. El Banco Interamericano de Desarrollo tenía castigada a Argentina durante prácticamente todo el tiempo que duraron los Kirchner en el poder, y ahorita Argentina, al realizar estos pagos, efectivamente empieza a caminar hacia volver a incorporarse a un esquema internacional de mercado, hacia, vamos a decir, salir del hueco espantoso del kirchnerismo. Lo que hay que cuestionar es ¿qué tanto la población en Argentina se va a beneficiar de esto, ¿no? ¿Hasta dónde y en qué plazo? También porque la ciudadanía percibe, la carestía de la vida la percibes de inmediato y no puedes esperar, por muy nacionalista que seas, de que el gobierno no actúe de la mejor manera, no abra las oportunidades que se requieren, ¿no? Todavía más allá, yo diría, y aunque Macri estuviera haciendo y tomando las decisiones correctas, creo que no está siendo el comunicólogo que debería de ser. No es un buen comunicólogo, no es la persona correcta para comunicar los aciertos que tiene. Entonces, bueno, eso a la larga eso acaba perjudicando. Ahora, está muy reciente, hay que esperar al primer año de balance, claro, ¿no? Hay que esperar al primer año. Bueno, arrestan a 3 personas en relación a la masacre de San Bernardino, California, hace prácticamente unos 4 o 5 meses. Recordemos que hubo todo el debate sobre el iPhone, que acabaron involucrados YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Apple, todos porque no querían desbloquear que no se puede hacer teléfono. Al final se acabó desbloqueando. Esta empresa gringa Seraton acaba desbloqueando el aparato y rescatan 3 nombres de 3 personas que estaban involucradas en esto. Y estas 3 personas que los arrestaron con un acopio interesante de armas, con un acopio interesante de municiones y con elementos para la fabricación de bombas caseras. Entonces el FBI al final, chueco que derecho, el $1 millón que se gastó en desbloquear el teléfono, pagó con 3 personas que muy probablemente iban a cometer actos de terrorismo en territorio estadounidense. Otra nota fueron los arrestos masivos por las protestas a las reformas que se están dando en Francia. Y pues podemos decir que François Hollande es el globo. Sube y baja la popularidad de este hombre de una forma increíble.
el pueblo francés ha sido muy misericordia y ahorita Hollande está en los Ahora, suelos, ¿no? las protestas de la semana fueron masivas, o sea, Muy fuertes. el encono que había y que hay sobre el gobierno francés es una cuestión importante. Por lo menos la gente es menos pasiva, ¿no? Sí. En ese sentido, la capacidad orgánica que tiene la sociedad civil en Francia es un poquito mayor, ¿no? Habría que ver también qué respuestas van a tener. Hay cosas importantes a nivel de la tributación, a nivel de la educación y me parece también de la inserción social. Es decir, cómo estas personas tienen oportunidades dentro de un sistema, ¿no?, que les tiene que brindar esas oportunidades. Completamente de acuerdo. Y pues otra vez pone en tela de juicio al gobierno de Hollande, Sí. haciendo las cosas que tiene que hacer, porque ha sido hasta es un gobernante, creo que bastante bien balanceado, pero los franceses son muy duros con sus políticos, ¿no? Y sobre todo cuando se les percibe pusilánimes, y a Hollande se le ha percibido o se le percibe como un hombre pusilánime. No es Sarkozy casado con una modelo, es Hollande, un tipo más bien tirándole a X, que no se ve entre varonil y... Es en serio, es increíble en Francia esa lógica, esa idiosincrasia del francés, de tener respeto por el líder que parece líder y no tenerlo por el líder que no lo es. Y me parece que Hollande en el balance total ha sido mucho más responsable de lo que fue Sarkozy. Pero bueno, esos son los franceses. Bueno, Sarkozy tenía como una vena media disipada también, Muy ¿no? disipada. Entonces, habría que verlo por ahí. Orgías financiadas por el Estado, bueno, bodas y discos y cosas. Puta, orgías financieras por el Estado no hemos hablado porque no ha salido, pero España ha tenido Más de una. más de una. En Rusia detienen a un hombre que mató y descuartizó a 17 mujeres. Ah, esa no me la sabía. Este personaje, Sergeyev, no recuerdo el apellido, es también medio impronunciable, muchas consonantes. Fue detenido después de que la policía lo estuvo siguiendo la pista durante cerca de 5 años. Resulta ser que guardaba algunos trofeos de las mujeres que descuartizó, y estos trofeos finalmente fueron encontrados en el departamento de esta persona. Y dieron con él. Hubo un caso igualmente sonado en el 87 en Rusia, todavía Rusia Fíjate, yo tengo soviética. trofeos de muchas amigas, pero no las mato, o sea, yo nada más tengo los trofeos. Bueno, más bien sí las matas, pero no las dejas sin vida. Orejas y rabos y cosas así. Pero hubo un caso en el 87 de un personaje que se llevó el récord por el peor homicida serial de la historia, Sergeyevich Chikatilo. Chikatilo se despachó calculando a cerca de 114 personas en una década de estar rampante y suelto por la Unión Soviética. El problema es cómo no tienen líneas de investigación para que te detengan. Pues ¿no? haciendo el paralelismo entre México y la Rusia del 1987, en 1987 la lógica de Rusia era, en Rusia socialista, no puede haber un caso de un asesino serial. Eso es un vicio del occidente. Del occidente. Entonces, basados en esa lógica, querían encontrar la línea a través de gitanos y homosexuales. Y querían que el culpable fuera un gitano y un homosexual, o un homosexual. Y a esos fueron a los que detuvieron, y los asesinatos seguían ocurriendo. Chikatilo resultó ser un miembro del partido, resultó ser un profesor y resultó ser un trabajador industrial de medio tiempo. O sea, nunca hubieran dado con él. No reunía el perfil. No, el póster del socialista. Y ese fue el personaje que estaba fastidiándoles la comunidad. Entonces, creo que el paralelismo en México se vale. Ninguna investigación va a resultar como tú quieres que resulte. Va a resultar como la verdad quiere que resulte. Pero bueno, al menos agarraron este sujeto. Crisis económica golpea la mesa de los venezolanos. Esta semana la canasta básica, si así la podemos llamar en Venezuela, se vio... O el IPC, ¿no? El IPC se vio golpeado espantosamente. El poder adquisitivo del venezolano está por los suelos. En lo que va del año van 200% de inflación. Y el abasto de ciertos productos, sobre todo lo que no es producido regionalmente, está simple y sencillamente terminado. Está en un momento de crisis. Recordemos que se reunieron 600,000 firmas para que proceda finalmente el hecho de que puedan retirar del poder a Maduro, ¿no? Entonces hay un proceso crítico en Venezuela, ¿no? Evidentemente Maduro no ha tenido la fuerza que tuvo en determinado momento Chávez, ¿no? Chávez tuvo mayor punto de equilibrio a través de legitimidad, pero Maduro no lo tiene. No. Y parece que se va a terminar yendo. No, y finalmente, ¿Y qué puede haber el advenimiento de un gobierno de derecha?
que depende qué tan cercano esté Maduro a su ejército. Porque para que no lo vayan a tirar. Sí, pero finalmente Maduro podría hacer lo que hizo pero Chávez. debe tener respaldo, porque esta vía de las firmas lo que te está diciendo es que está tratando de influir sobre el Congreso, ¿no? O sea, en primera instancia. Entonces debe tener todavía controlado ese aspecto, pero no necesariamente el hecho de que no pueda haber un plebiscito y pueda revocarse el mandato, ¿no? Ojalá y así hubiera, porque sí creo que Venezuela va a sufrir todavía otro rato más. En Centroamérica, bueno, se refuerza el armamento militar. Resulta ser que hay compras masivas de armamento de Paraguay, de Uruguay y me parece que de Colombia. Algunos de estos fueron realizados al gobierno de Israel, algunos fueron realizados a Francia, otros a Inglaterra y otros a Estados Unidos, pero coincidieron las entregas. Las entregas se dan prácticamente todas en la misma semana y estamos hablando no de pistolas, rifles y ametralladoras, ¿no? Estamos hablando de aviones pesados, estamos hablando de tanques de guerra y estamos hablando de la Centroamérica y Latinoamérica que está verdaderamente reforzando. Yo he visto los rankings de gastos militares y Brasil, por lo menos Chile y quizá Argentina parecen muy cercanos. Parece que Brasil es el que invierte más dinero, pero me llama la atención que en el gobierno de Ollanta Humala, Ollanta se acercó mucho a Rusia y les compró MiG, el famoso avión de combate que históricamente es mítico porque se supone que es el mejor avión de combate que se ha hecho. Digo, no sé hasta dónde sea cierto, ¿no? El Harrier podría discutir eso. Digo, porque habría que ver qué tan cierto es, ¿no? Y Chile se empezó a armar también, o sea, como respuesta, ¿no? Cuando vio que el Perú se empezó a armar con avioncitos nuevos, también le compró a Estados Unidos nuevamente aviones, ¿no? Entonces es un área de tensiones. Recordemos los problemas que han habido entre Perú y Ecuador, evidentemente históricamente Perú, Bolivia, Chile, ¿no? Los posibles problemas que pudieran haber, toco madera, Argentina, Chile, o sea, es una condición bastante complicada, ¿no? Yo sabes cómo lo veo, digo, esto es finalmente análogo totalmente, pero yo lo veo como una calle, en una calle uno de los vecinos empieza a irles mejor y le pone reja electrificada a su casa y le pone la calcomanía de ADT, ¿no? De que ya esta casa está protegida. Y ten cuidado. Y el vecino de enfrente dice, chinga, pues no tengo el dinero, pero ¿por qué me voy a quedar atrás? Y entonces yo también le pongo la pinche reja y la pongo más alta. Y el de al lado dice, chinga, ¿y yo por qué no? Y entonces van y se endeudan para ponerle una... Y cuando son cuestiones que quizá o muy probablemente son totalmente innecesarias. Esperemos que sí, pero esperemos que no hayan... Han habido conflictos, recordemos que hubo hostilidades abiertas entre el gobierno de Ecuador y Perú. Recordemos también un trago amargo en las relaciones, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, creo que fueron venezolano o colombiano. Entonces, Nicaragua. Claro, entonces las cosas no están tan claras, ¿no? No, pero es peligroso. Donde hay armas, hay de repente voluntades para usarlas y desgraciadamente esperemos no sea el caso, no encaminemos a una situación de armamento en escalada regional. Eso sería muy triste y muy inútil. Los bombardeos persiguiendo al Estado Islámico de Estados Unidos alcanzan un hospital en Alepo. Sí, fueron imágenes, no sé si ustedes desgarradoras. No, y hubieron médicos muertos, evidentemente pacientes muertos, pero salen gente, ciudadanos cualquiera, y gritando, ¿no? O sea, fue increíble lo que pasó, o sea. A mí lo que me pareció más espantoso fue un comandante Harris, un teniente coronel o coronel, no recuerdo bien el rango, sale diciendo él como vocero de la Casa Blanca que la operación fue totalmente necesaria y le pregunta en una réplica uno de los reporteros del diario que haya sido, le dice, ¿y no considera usted que lo que hizo el gobierno de Estados Unidos estuvo mal? Y dice, no, nosotros estuvimos en un acierto y desgraciadamente siempre hay daño colateral. Eso fue la afirmación. Bueno, acabo de ver Le Monde se los acabó. Acabo de ver una película precisamente que se llama Eye in the Sky, El Ojo en el Cielo, que le llamaron aquí Enemigo Invisible. Habla de lo mismo, o sea, los daños colaterales no les preocupa mucho, ¿no? Van 20 civiles, pero agarramos a 2 terroristas, se vale. Dices, yo no entiendo cómo moralizas, cómo justificas, cómo racionalizas
que 2 vidas de terroristas valen 50 vidas No, civiles. imagínate, porque por ejemplo las películas es una cosa, pero aquí ver cuerpos despedazados, gente que quedó aplastada, o sea, no, es brutal. Es O absolutamente. sea, ya rompe cualquier racionalidad. Trump estaba afirmando esta semana que... Es un idiota a Es un propósito. súper idiota. Trump estaba afirmando esta semana, después de ganar una de las primarias en el este, Que sigue ganando, ¿eh? Sigue ganando. Hay tendencia, ¿no? Sí, de hecho. Lo que sí, afortunadamente, no se asuste No todavía. necesariamente. Falta puede, la convención. La convención viene ahorita en junio. Y en la convención, todas las primarias que hayas ganado no importan de absolutamente nada. Puede reorientarse. Se puede reorientar sin problema. Todo lo que tiene que hacer es seguir cometiendo errores. Pero bueno, Trump hace el comentario de que si él queda como presidente, lo primero que va a hacer es eliminar al Estado Islámico dentro de una semana. Que fue muy exagerado. ¿Que va a crear una especie de guerra nuclear o qué va a hacer el idiota? Pero en este mismo contexto, bueno, aparece este error sobre el hospital de Alepo y francamente... No. Y aparte entendamos, no se piense, perdón, no se, yo creo que no se puede pensar como cosa menor al Estado Islámico. No, cuando O sea, han hecho lo que han hecho. ¿No? Es un califato movible, o sea, cuidado, no saben lo que están diciendo, es una tontería. Si algo ha demostrado las organizaciones movibles es que no son fáciles de exterminar. No, y tienen ingeniería financiera, ingeniería militar, legitimidad, tienen tropas, o sea, no es una cosa fácil. Y una organización perfectamente regimentada y sectaria, que es peor, entonces... Yo creo que los gringos se equivocan, ¿eh? Yo también, yo creo que no es un enemigo cualquiera. ¿No? Bueno, esta semana... No saben la fuerza que pueden desatar. O sea, y ya han habido, digo, ¿cuántos atentados terroristas más necesitamos para entenderlo, no? O sea... El Talibán eran unos chicos de barba en los años... Sí, o sea, es en serio. En el 82, que Rusia estaba tratando de comerse Afganistán, pues el Talibán eran unos chicos de barba con los que nos llevábamos bien y peleábamos en las cavernas, ¿no? ¿Y qué te encuentras? Que 20 años más tarde son los chicos de barba que te secuestraron aviones y como maquinaria de un reloj suizo te destrozaron y te paralizaron un país y nos generaron 10 años de psicosis. Le pegaron a los centros neurálgicos del poder económico, militar, político, o sea, hicieron mierda. O sea, las Torres Gemelas en una tarde, más de 3,000 personas muertas. O sea, si eso no alecciona a un país, yo no sé qué pueda... Gente entrenada por la CIA, gente que en un momento dado se consideró como no importante. Este califato finalmente móvil, como adecuadamente señalas, es igualmente peligroso. Hay gente entrenada, hay mercenarios entrenados detrás del califato. Y hay, por ejemplo, han encontrado dentro de las filas, por ejemplo, encontraron un chileno que pelea con ellos y varias gente de Sudamérica. O sea, hay gente conversa. O sea, no se piense que solamente está focalizado a Medio Oriente. Hay mucha gente que odia profundamente el esquema occidental y Estados Unidos. Sí. Y en ese sentido esto es una guerra ideológica, tanto como lo es religiosa. Ahora, esto va a tener la respuesta, ¿eh? Aquí va a venir una respuesta. Si alguien piensa que no la va a ver, lo va a ver. Por último, esta semana hubo un error espacial que causó cierta alarma en el Kremlin. Resulta ser que una pieza de el proyecto de un satélite se despacha, se va en términos de carga, estaba saliendo a la estratosfera cuando de repente colapsa y cuando de repente empieza a caer y estuvo a punto de caer sobre un área poblada en Moscú. Y esto, por supuesto, generó el estado de alerta. sí. Se lanzaron jets a tratar de interceptar el objeto que caía a una gran velocidad y que pudo haber causado desastres. Afortunadamente, los vientos, las condiciones climatológicas y, ¿por qué no?, la pura suerte desvió el objeto de tal forma que no se convirtió en un mayor problema. Pero por 4 horas el gobierno de Vladimir Putin parió chayotes. Eso fueron 4 horas absolutamente devastadoras. Sí, las cosas se te van de control, ¿no? Yo me imagino que, por ejemplo, inclusive las rutas comerciales de aviones están trazadas para que no pasen por ciudades, ¿no? Arriban cuando ya están cercanos, ¿no? O sea, muchos tocan, a ustedes les ha pasado, si han tomado un avión, muchas tocan mar, ¿no? O sea, salen del área geográfica y tocan mar. ¿Te imaginas el desastre? Estás hablando de que se le colapsa su casa de naipes a Putin. Es un momento, es algo que es imperdonable absolutamente y para fortuna de él fue solo la llamada de atención.
Recordemos que México pagó por un proyecto carísimo para poner un satélite en órbita. ¿Cuál fue? No recuerdo el nombre del satélite, Porque pero... había uno que se llama Morelos 1. No, esos ya fueron en la época de Salinas, ¿no? El Morelos 1, el 2, el Solidaridad. ¿Y estos qué son? Estos fue un satélite de telecomunicaciones que iban a ocupar Televisa, Telemundo, TV Azteca, iban a ocupar todas las televisoras, todos pusieron dinero, y un proyecto de 30 y tantos mil millones que también ponía el Estado, y en pleno vuelo, cuando lo están publicitando, recuerdas que vimos esa nota, revienta en el aire el cohete, y no es el único fallo. Estos ahorita en Kazajistán, donde están lanzando los vuelos espaciales, están teniendo aproximadamente 1 de cada 5 son fallos. Y es un número dramático cuando se trata de misiones no tripuladas. En misiones tripuladas afortunadamente no ha habido bajas, pero es dramático. Después del Challenger, ¿no? Después del Challenger, pero es dramático, ¿no? No podemos estar jugando a esto, es increíble. Y como nota paralela, esta semana anunciaron más o menos cómo se veía la basura espacial en los pasados prácticamente. Es una mierda, ¿no? Es una mierda increíble. Parecen ¿cómo se llaman? Esteroides, una cosa así. ¿Sabes qué parece un diente de león? O sea, la Tierra, si se viera con el ángulo, esta Odisea 2001 que nos había regalado Kubrick del mundo limpio alrededor, ya no se vería así, se vería con mucha basura a contraluz de la cantidad de satélites y cosas que hemos puesto para orbitar la Tierra. Es ridículo. O sea que tenemos basura aquí en el Estado de México y el DF y tenemos allá arriba. Yerubiel, perdona Mancera. Sí, perdón. Es medio pendejo, pero son buenas sus intenciones. Bueno, con esta nos despedimos, Carlos. Nos dejamos con el señor Carlos Gardel. Y un tango exquisito, Volver. Volver. Escríbanos.